Buenos días. El día de hoy les hablaremos sobre un protocolo anestésico que se llevó a cabo en Charlotte, una paciente de 5 años que pesa 12,0 kilogramos y el procedimiento que se llevará a cabo es una profilaxis. El protocolo anestésico tiene diferentes momentos. Inicialmente tenemos la preanestesia o premedicación, que es una fase previa a la anestesia general, en la cual se administrarán fármacos sedantes y o analgésicos con el fin de reducir la ansiedad en el paciente, facilitando su manejo, reducir el dolor por el efecto analgésico y la relajación muscular. Además, se reduce la dosis de los fármacos de mantenimiento, por lo que evita muchos efectos secundarios. Se suelen hacer combinaciones entre sedantes, tranquilizantes y analgésicos. En el caso de Charlotte se utilizó una premedicación fentanilo-diazepam y ketamina. Durante el mantenimiento se utilizó propofol e isoflurano, los cuales explicaremos más a detalle a continuación. Entre los medicamentos del protocolo anestésico en la premedicación del paciente, el primer medicamento administrado por vía intravenosa fue el fentanilo. El fentanilo es un medicamento opioide sintético para uso clínico como anestésico y analgésico. Su origen es del opio, sustancia generada por la flor de amapola. Bueno, en cuanto al SEM, se puede venir como solución inyectable, tabletas comprimidas o parches transdérmicos. Y en el SEM se puede encontrar como ampolletas o blister. En el proceso farmacocinética, la absorción se da por vía parenteral, en este caso intravenosa. Es altamente liposoluble, lo que facilita el cruce de la barrera de la sangre y también hematoencefálica. En la distribución tiene una proteínas plasmáticas en un 84%, con una redistribución tanto en músculo esquelético como en tejido adiposo. Su metabolismo es principalmente a nivel hepático y su excreción es liberada en un 8% sin sufrir ningún cambio, en un 6% por orina y en un 2% por materia fecal. En el proceso de farmacodinamia, en el mecanismo de acción, el fentanilo se considera un agonista opioide de los receptores Mu y los receptores kappa, a través de las proteínas G encontradas en las membranas. Ambos receptores producirán analgesia supraespinal, miosis, sedación o depresión respiratoria. Algunas características físico-químicas es que el fentanilo es un fuerte opioide similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. Las reacciones adversas de este medicamento incluyen cefaleas, somnolencias, mareos, náuseas, vómitos, diarreas o estreñimiento. No es recomendable usarlo en animales con insuficiencia hepática o renal, ni tampoco en hembras gestantes, ya que puede atravesar la barrera placentaria o también puede llegar a ser excretado por medio de la leche. En este caso, en el paciente se utilizó fentanilo con una posología de 3 miligramos kilogramos y la dosis que se utilizó fue 0,75 mililitros. El mecanismo de acción del diazepam se basa en su capacidad de potenciar el efecto del GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor en el cerebro, que actúa específicamente sobre los receptores GABA-A, aumentando la apertura de los canales de cloruro asociados con estos receptores. Esto resulta en una mayor entrada de los iones de cloruro en las neuronas, lo que provoca una hiperpolarización de la membrana neuronal y reduce su excitabilidad. Como resultado de esto, el diazepam produce efectos sedantes, relajantes, musculares, ansiolíticos y anticonvulsivos, sin afectar significativamente el sistema nervioso autónomo periférico ni producir efectos secundarios extrapiramidales. Las contraindicaciones del diazepam nos da una hipersensibilidad a las benzodiazepinas, insuficiencias respiratorias severas y el síndrome de apnea. Y como precauciones podemos decir que en los pacientes con lesiones del sistema nervioso central y que presenten crisis de epilepsia, tenemos que tener una extrema precaución, ya que en ellos puede disminuir la circulación cerebral y la oxigenación sanguínea. El diazepam es una benzodiazepina que se utiliza principalmente para tratar la ansiedad, los espasmos musculares y las convulsiones, además de ser utilizado en la sedación antes de procedimientos médicos. El diazepam tiene varias vías de administración, como lo es eh, por vía oral, intravenosa, intramuscular y rectal. Su farmacocinética es que en la absorción, pues este se va a absorber de manera instantánea en el torrente sanguíneo, proporcionando pues más efectos rápidos. En nuestro caso utilizamos la intravenosa. En la distribución, pues va a ser rápida, se distribuye por todo el cuerpo, incluyendo cerebro y otros tejidos vitales. Aproximadamente el 98% del diazepam se une a las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina. El diazepam necesita del hígado para poderse metabolizar y pues su excreción va a ser a través de la orina. Otro fármaco importante es el uso de la ketamina. Este está indicado para las anestesias generales y hace parte del grupo de las feniciclidinas. Básicamente este se absorbe vía nasal, luego va a pasar a formarse con jugados hidrosolubles para por último excretarse por medio de la orina con metabolitos hidrolizados y conjugados. El propofol se utilizó como un medicamento de mantenimiento.
Es un anestésico hipnótico del cual es muy importante tener claro que no tiene efectos analgésicos, por lo cual no se puede emplear de manera única. Además, que tiene efectos anticonvulsivantes. Su metabolismo va a ser principalmente por oxidación y posteriormente por conjugación a nivel hepático. En menor medida interfiere en los pulmones y riñones. La excreción principalmente es renal. Está compuesto de 10% de aceite de soja, 1,2% de fosfolípidos de huevo y 2,2 de glicerol. El tiempo que dura su efecto es de 9 a 10 minutos, pero se elimina entre 4 a 6 horas debido a su alta liposolubilidad. Su mecanismo de acción es a través del receptor GABA, la subunidad B, donde va a facilitar el paso de los iones de cloro hacia el interior de la célula, facilitando que éste sea más negativa y no se pueda despolarizar. A nivel del sistema nervioso central, actúa en el hipocampo, el hipotálamo y la corteza cerebral, inhibiendo su despolarización. Algunos de sus efectos clínicos son disminución de la presión intracraneal e inhibición del reflejo del vómito. En los pulmones puede causar apnea y en la circulación causa vasodilatación arterial periférica, lo que puede disminuir la presión sistólica. La posología que se usó con Charlotte fue de 3 miligramos sobre kilogramo y en mantenimiento 1 miligramo sobre kilogramo. Aquí podemos observar cómo se le administra a Charlotte el fentanilo, el diazepam y la ketamina con sus respectivas dosis, además de que todas van por vía intravenosa. Por último, podemos ver cómo se administra el propofol, que es el primer medicamento de tratamiento, con 3,75 ml. Se realizó intubación endotraqueal ya que se utilizó anestesia inhalada. Para ella se usó tubo de medida 5,5. Cuando se observa que se puede manipular fácilmente, se introduce el tubo a través de la glotis y hacia la tráquea. Se debe estar seguro de que está en la tráquea y no en el esófago. Una vez que el tubo está en su lugar, se infla suavemente el balón del tubo para asegurar el sellado adecuado en la tráquea y evitar fugas de aire. Con la máquina de anestesia, decimos que este es un sistema que administra los gases anestésicos al paciente para mantenerlos en la anestesia, empezando con una bombona de aire, que es el que nos va a suministrar el oxígeno, luego por un caudalímetro, que es el que nos lo controla, luego por un vaporizador. Aquí en este pedazo el fármaco se vuelve en forma de gas y básicamente ese es el proceso que cumple para llegar al paciente. Para la parte de la anestesia inhalada, la cual se usa principalmente como anestesia de mantenimiento, vamos a encontrar que fue realizada con isoflurano, el cual tiene una etiqueta color fucsia. Este se encarga de actuar sobre los receptores GABA y los receptores de glutamato, pero también actúa sobre los canales iónicos de la membrana, los cuales tienen un efecto en la parte de analgesia. Como resultado del uso de esta anestesia o del isoflurano, se va a encontrar que inhiben la actividad neuronal, pasando una depresión del sistema nervioso central, y esto da como resultado la pérdida de conciencia y va a generar analgesia en el paciente. Sin embargo, para poder realizar este procedimiento vamos a encontrar que se necesita una máquina, la cual se va a encargar de evaporizar el líquido isoflurano y convertirlo en vapor, para que posteriormente se le coloque por medio de una máscara o intubación al paciente y sea inhalado. La máquina que se manejó tiene diversos componentes, entre esos está el canister o conocido también como filtro de carbono activado, el cual se encarga de eliminar los gases anestésicos exhalados por el paciente. Va a tener la bomba de ventilación manual, los vaporizadores, que en este es donde se introduce el isoflurano, el manómetro de presión de vía aérea y por último el flujómetro. En el plano anestésico se debe tener en cuenta que el paciente pierde la conciencia y los reflejos de deglución y tusígenos. Se deben conocer parámetros fisiológicos como respiración, con movimientos de tórax, frecuencia cardíaca con auscultación y pulso arterial, mucosa, se debe observar el color, el tiempo llenado capilar, la temperatura, la posición del globo ocular y el tono mandibular. Hay que tener en cuenta que si el plano es superficial, el animal se puede despertar cuando sienta un estímulo doloroso. Al contrario, si está en un plano demasiado profundo, puede llegar a presentar un paro cardiorrespiratorio. Aquí lo más importante es tener un plano medio y que no tenga dolor. En estas imágenes al lado derecho se evidencian dos reacciones del paciente, donde se ve cómo la lengua sale hacia afuera del hocico y cómo se realiza el procedimiento del reflejo palpebral y corneal junto con la posición del globo ocular. Se realiza también monitoreo de signos vitales, donde el cable en este caso se localiza en la mucosa de la vulva, ya que la oreja no se evidencian lecturas, como lo vamos a ver en el siguiente video. Proceso para que nuestro animal se despierte después de la sedación es que pues cuando se hace a través de la vía intravenosa, pues el efecto disminuirá naturalmente a medida que el cuerpo metabolice el medicamento. Para los anestésicos inhalados, pues se apaga el suministro de gas y se permite que el animal respire pues normalmente. Tenemos que estar muy pendientes de sus signos vitales, hablarle suavemente, calmado, hacerle movimientos suaves
para que nuestro animal no se vaya a asustar cuando se despierte. Ellos normalmente pues se despiertan algo nerviosos, ponerlos en un lugar tranquilo, cómodo, donde podamos tener un control de sus signos vitales y pues ver si hay algunas anomalías.